Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Esta sí, última clase del año. Buenas tardes, ¿qué Buenas tal? tardes. ¿Cómo están? Bueno, somos pocos, no hay problema. Bueno, ¿qué tal, Sofía? Sí, se nos va el año. Y bueno, espero que haya sido un año eh, provechoso para ustedes, tal candela. Y bueno, nada, como todo uno hace a fin de año un balance hacia adelante y hacia atrás en la vida, aprovecha cuando termina el año. Pero bueno, dos últimos años particulares, probablemente ya se respira otro aire. Yo en lo personal ya estoy teniendo reuniones presenciales mucho más seguido. Sufriendo el tránsito, lo cual por un lado, eh, no digo que me da placer, pero es como que me siento más libre, ¿no? Es una reflexión personal, ¿no? Una reflexión, no es que cambie profundamente mi vida, pero mi sensación de vivir es distinta. Me da la sensación de estar con mayor libertad que con todas esas restricciones, lo cual no critico, ¿no? Me refiero a la situación de pandemia, ¿no? No estoy hablando de una crítica más allá, que puedo tener mis opiniones, pero no viene el caso. Digo que esta situación de pandemia ha generado en el mundo entero, no solamente en el país, una serie de restricciones realmente eh, sumamente desagradables. Y bueno, inclusive creo que ahora se está yendo en Europa a acciones que están eh, yendo por caminos muy delicados, donde se va a restringir el movimiento de la gente que no se vacunó. Yo no estoy de acuerdo con la gente que no se vacuna, pero si no, vamos a empezar a encerrar a todas las personas que consideramos que no están en función de la mayoría. No sé, digo, encerrar a aquellas personas que son alcohólicos, empezaremos de esa manera, adictos. Entonces, porque sos adicto encerrado, es una situación para analizar, ¿no? Una situación delicada, cuando ahora se empieza a restringir los movimientos. Está la vacuna, creo que ya los estados han tenido suficiente tiempo como para reaccionar frente a una situación de pandemia y no podemos estar haciendo acciones para prevenir el colapso del sistema de salud de cualquier país que sea. Si ya no tomaste las acciones a esta altura, no molestes más, ¿no? Ya creo que ha pasado la situación de extrema emergencia. eh, Estamos muchos vacunados y bueno, y los no vacunados estarán corriendo su riesgo en función de su libertad de pensamiento y bueno, eso no quiere decir que tengan que ser restringidos. Pero bueno, hablando de restricciones y todo eso, hoy les publiqué en Facebook, en la página de Facebook, un interesante video, dura 20 minutos, una charla de un italiano especialista en inteligencia artificial, desde otro enfoque, ¿no? Desde un enfoque de la pérdida de las libertades y el aumento de las desigualdades. eh, y eh, Provocadas, por supuesto, por la inteligencia artificial y también la existencia de puestos, de puestos de trabajo, me refiero, de tareas, por decirlo de alguna manera, donde con duración efímera, como por ejemplo, lo dice en la charla, aquellas personas que hoy están siendo empleadas para entrenar los softwares de inteligencia artificial.
¿Qué es eso? Bueno, ingresan las correcciones de los graves errores que hoy cometen los softwares de inteligencia artificial. Hasta que aprendan. Bueno, quizás muchos de nosotros han tenido la experiencia de decir, está bien traducido esto, y entonces nosotros corregimos la traducción. No sé si lo han hecho alguna vez. Y bueno, ahí no estamos haciendo más que corregir un programa de inteligencia artificial. Bien, ahí tienen el artículo, es un tema interesante, un tema de la diferencia entre las dictaduras y las democracias en el futuro. Todo un tema de un cambio, ya que les gusta tanto hablar de cambio de paradigma, creo que este sí es un cambio profundo y donde, bueno, futuras o futuros líderes deberían ya tener en claro hacia dónde está yendo el mundo y la diferencia de lo que está trabajando Europa en eso frente, digamos, a dos bloques. Antes era el bloque, digamos, ahora se divide como China y Estados Unidos y en el medio se está tratando de ubicar Europa. Interesante la disertación de esta persona sobre el futuro. Bien, nuestro futuro más inmediato es el próximo parcial. Perdón, me están pidiendo asistencia y tengo que subirla. Entonces, estábamos viendo el próximo parcial. Me parece interesante, antes que todo, rever el cronograma. Obviamente el próximo jueves, 25 de junio, tenemos el parcial, ya vamos a hablar sobre eso. El 2 de diciembre tenemos el recuperatorio y el final el 9 de diciembre. Todos bajo idéntica modalidad a la que están acostumbrados, o lo que rindieron en el primer parcial. Yo estoy acostumbrado, que llevo más tiempo. Pero bueno, entonces, volviendo al tema, el 25 próximo jueves, de la misma manera que en el primer parcial, tendrán la publicación del link correspondiente y se procederá a hacer el parcial. El material que entra o la bibliografía que entra es muy clara. Ahí ustedes lo saben muy bien, bueno, bueno, acá hay un error, no hagan caso, yo lo agregué, no sé qué hice acá, bueno, no importa. O sea que vamos a ser claros, ¿no? Esto es lo que entra, esto es del primer parcial, no sé qué hice acá, pero no importa. Bien, el examen va a ser en 1 hora. Yo ya todos los exámenes pasados los hice con 20 preguntas en 1 hora. Empieza a las 17, termina a las 19. Recuerden que a las 19 yo corto el examen. Lo pueden rendir a la hora que quieran. Son 20 preguntas múltiple choice. Están absolutamente señalizadas, es decir, que dice el tema, no tiene que decir de qué me está hablando este tipo. Así que yo les voy a decir el tema y van directamente al tema. Es sumamente rápido responder. Si tienen aparte, sobre todo que es un solo libro. Obviamente es una opción por pregunta. Las preguntas incorrectas no restan. El enlace será publicado a las 17, no del 28 de junio, me olvidé de corregir ahí, a las 17 horas del 25 de noviembre y será publicado en el campus y será publicado por email, será enviado por email y también en la web de Facebook, ¿no? Así pueden ingresar por donde ingresen para rendir el examen.
Reitero, son 20 preguntas. Esto ayuda mucho también a que, por ejemplo, si te equivocás, te ayuda, el examen de 20 preguntas te permite, como cada pregunta vale 5 puntos, te permite pifiarle más. La tabla hasta 50 es insuficiente, a partir de ahí una tabla de 4, 5, 7, 8, 10. Bien, en este aspecto van a ir a recuperatorio aquellas alumnas o alumnos que, bueno, tengan 2,4, por ejemplo, un 5 y un 4, una cosa así. Si hacen si por ejemplo no le fue muy bien en el primer parcial, pero hacen un muy buen segundo parcial, difícilmente vayan a un recuperatorio, a un recuperatorio, perdón, a un final. A un recuperatorio creo que hay 2 desaprobados nada más. Bueno, vamos a ver qué dan. Es probable que en vez de ir al recuperatorio, si hacen un buen segundo parcial, vayan al final, ¿no? El final tiene la misma, tanto el recuperatorio como el final tiene las mismas características que todo el examen, son los mismos temas, no cambia absolutamente nada de acá hasta el último examen que se tome en el cuatrimestre. Es siempre con la misma filosofía, así que en ese aspecto no cambia absolutamente nada, sigue siendo hasta el examen final de manera virtual. Y creo yo que estamos hasta las puertas del último examen virtual, porque ya, esto sí, ya es oficial. A partir de este momento, los exámenes remanentes son presenciales, ¿no? Y presenciales significa sin consulta de libros, ¿está? Bien, esta es la tabla para que sepan que necesitan tener el 60% de la puntuación para tener aprobado. Y bueno, he concluido, no tengo más nada que decir, más que escucharlas o escucharlos si tienen algún tipo de duda. Y nada, aquí estoy. Claro, el problema, Lucía, es que las notas son muy estrictas en el multiple choice, muy estrictas, porque no hay, al no escribir absolutamente nada, ustedes, no me permite ni decir, no, qué bien que estuvo acá, qué preciso, porque por ejemplo, yo diferencio a veces las notas entre un parcial bien respondido y otro que también está bien respondido, pero tienen distintas notas. ¿Por qué? Porque uno de los alumnas o alumnos fue más preciso, más conciso, más sólida o sólido en la escritura, o redactó mejor, entonces impactó distinto el examen. Entonces ahí sí hay diferencia de nota. Acá es, yo cargo las notas, las preguntas correctas y me sale el resultado. Así que esto es así, ¿no? De todos modos les digo que si el cuatrimestre que viene sigo teniendo la cantidad de alumnos de 120 alumnos, también va a ser multiple choice. Nada más que la gran diferencia es que ahí van a tener que, sin consulta de libros, perdón. Así es, 5 puntos cada pregunta. Bueno, generalmente en el caso del 95 o el 85, el 75, hay una normativa de la facultad que dice que todo lo que es coma 5, digamos, se va hacia arriba. Así que el 95 va hacia arriba, el 85 va hacia arriba, el 65 va hacia arriba, el 55 va hacia arriba, ¿tá? 55 sería 60, sería un 4, por ejemplo, y así sucesivamente. Yo lo insuficiente pongo 3 a todos, pero no porque están ahí, sino para ponerle una nota lo más alta posible dentro de lo insuficiente, digo, nada más que eso. Pero, así que sí,
Acá se da el 75, y ahí viene el caso de Lucía, que sí podés tener un 9, o en este caso. ¿Mm? Estoy leyendo lo que dice Lucía. Si en ese caso nos equivocamos con 2 preguntas y nos sacamos un 8, no hay posibilidad de sacarse un 9. A ver, pará, yo ni me acuerdo la tabla que hice. Si te equivocás en 2 preguntas, tenés un 9, te sacás un 8, sí. Pero si te equivocás en una, te sacás un 9. Y si no te equivocás en ninguna, te sacás un 10. Eh, sí, sí, obviamente. La promoción siempre es con 7, pero bueno, tranquilas, tranquilos. Yo voy a ver, acá no puedo, traten de ver si aquellos que tienen 5 o 6, yo no los recuerdo. El que tiene dos personas, una persona que se saque un 6 en un examen y después ponerle un 65 en este examen, yo no te voy a mandar a final. No lo hago porque lo considero desde el punto de vista académico absolutamente innecesario. Innecesario. Innecesario y sobre todo con la metodología que estamos teniendo ahora de examen, que es una metodología la cual, nada, no me gusta, pero no encuentro otra manera, con la cantidad de alumnos que rinden, 111 rindieron en el primer parcial, no tengo la menor posibilidad de tener un esquema de control lógico mediante esta vía. Así que no tiene mucho sentido profundizar mucho más sobre el tema. Así que eh, tomarle a un alumno, un examen final después que se sacó 6, ponele, y tomarle un examen final bajo las mismas condiciones, para que después por ahí, generalmente 6. Te digo, en lo presencial me pasaba a las alumnas y alumnos que tenían un 5 y iban al final y sacaban un 5. ¿Qué ibas a hacer en una semana? Más en las condiciones que, olvídate ahora, bueno, ahora están online, pero cuando estás en presencial, eh, están todos enloquecidos porque estábamos todos tomando exámenes juntos, en el mismo tiempo, en el mismo momento. Así que es un tema que el final ahí. Ahora, otra cosa sería cuando hay mesas de finales, ahí sí sería distinto, ¿no? Hay mesas de finales donde el alumno y la alumna rinde, ponele en diciembre, la primera mesa, o en marzo, como por ejemplo yo soy profesor de la UCES, en ese caso doy online, pero tomo presencial el final. Entonces ahí sí otra cosa. Ahora hay mesas en diciembre y bueno, ahí lo tomo presencial. Bueno, eso es otra historia. Ahí sí es otra historia porque la alumna y el alumno se prepara cuando quiere y está preparado. Digamos, por eso se presenta al examen. Es otra historia. Acá no lo veo de esa manera. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Señor. ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Sí, yo tenía una duda sobre el tema del rol estratégico en el tema de la innovación y el cambio. No, no sé Largue. cómo... ¿Cuál es la duda? ¿Cuándo suceden cambios globales, competencias y mercados en ese caso, en el tema de la innovación al cambio? Eh, repetime la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Perdona. ¿Cuál es la duda? En el tema del rol estratégico en el tema de innovación y el cambio. Mi Sí. pregunta era, ¿qué cambios globales ha- habría en ese, con el tema del rol estratégico? Bueno, los cambios globales, es decir, se producen cambios.
yo no tengo que decirte cuáles son los cambios globales, pero son, bueno, un cambio global que puede producir un cambio estratégico es la pandemia, por ejemplo. Eso puede producir un cambio estratégico. Es decir, si bien en clase nosotros desarrollábamos que el tema del cambio conceptualmente es un tema antiguo, que la evolución está inserta ya en el proceso de dirigir organizaciones. No obstante, existen situaciones que sí generan abruptos cambios y no solamente la pandemia generó cambios en la modalidad de trabajo. Digamos que ese es el cambio menos problemático que sufrieron las organizaciones. Muchas organizaciones sufrieron un cambio dramático de su negocio. Entonces, ahí requiere ahí aún más acción todavía, ¿no? Así que esos son cambios globales. Puede haber de diversos modos. Otro cambio global que está viendo hoy es el tema que ya se los he comentado, es el tema de la logística en el mundo, también producto de la pandemia, pero bueno, de la logística en el mundo, que se agravó muchísimo con la obstrucción del canal de Suez. No sé si lo recuerdan, cuando un buque se quedó encallado en el canal de Suez y bueno, también generó otro conflicto muy grande. Hoy otro conflicto global que está afectando la recepción de materias primas ante un gran productor mundial con dificultades energéticas es China, porque el mundo hoy está ante una grave crisis energética por su aumento del costo de la energía. Entonces hay un aumento del costo del petróleo y también hay un aumento del costo de la energía eléctrica, y entre otras, con lo cual el mundo entero hoy está en una situación de crisis, de faltantes de materias primas. Bueno, esa es una situación global muy grave que está pasando en el mundo hoy, y donde hoy Mercedes-Benz en Europa está teniendo demoras de 9 meses para la entrega de vehículos por faltante de materias primas. Así que, y China está retrasando sus entregas producto de las restricciones de energía, etcétera. Así que, bueno, ahí tenés el cambio por cuestiones globales, por ejemplo. ¿Alguien más? El parcial no va a tener ningún tipo Gracias, de, profe. Eso era. de nada. El parcial no va a tener ningún tipo de trampas, va a ser igual. Las preguntas es muy simple, el parcial. Relax. Eh, Así que, nada. Bueno, vos tenés, Candela, vos tenés el entorno, es todo lo que te rodea. Todo, el entorno. Entonces vos podés describir el entorno si no terminas más. Ahora, si vos, por ejemplo, tu vida, a vos te rodea el mundo, el universo entero te está rodeando en este momento. Pero vos, ¿qué usás de ese universo? Y te invento un poco. Decís, bueno, eh, tenés la Facultad de Ciencias Económicas, la UBA. Ponele, tenés tu trabajo, la empresa tal. Y tenés el grupo de amigas y amigos, o parejas. Entonces, ese es tu dominio. Ese es tu dominio. A las organizaciones le ocurre lo mismo, es decir, tenés todo el universo, bueno, pero tu dominio ¿cuál es? El que tenés directamente contacto con la FIP, contacto con el Estado, a través, es decir, toda una serie de regulaciones, dependiendo también de lo que hagas. Sí, el entorno donde vos te movés, en realidad, más que cercano, es donde vos te movés, porque todo afecta en la vida, todo afecta, obviamente, pero donde vos desarrollás
tus actividades, es decir, ¿con quién te contactás? Obviamente en un concepto macro, ¿no? No un detalle, un listado, sí, pero, por ejemplo, si estás en el mundo de la minería, tenés un entorno distinto si estás en el mundo de la confección, de la moda, por ejemplo. Sin embargo, tenés el mismo entorno, pero el dominio es distinto, ¿está? Es decir, el entorno es el mismo, el mundo, pero tu dominio, donde vos te moves, es absolutamente distinto. ¿Ah? ¿Está claro? Digo, no sé. Quizá. Perfecto, buenísimo, Cande. Digo, Cande, lo que pasa es que tengo, mi ahijada se llama Candela, perdón, por eso digo Cande. Estoy acostumbrado a decir Cande, y Cami como mi hija, y esas cosas que no quiero ser irrespetuoso, pero me sale nada más. Eh, Profe, ¿vimos sobre política? Sí, sí y no. Sí, yo di una clase, la última clase de política, sí, de poder y política, di específicamente. Cómo usás la política. Pero vos ocupate lo que dice la... Yo te voy a preguntar lo que dice la bibliografía, así que eh, las clases para mí son una transmisión de experiencias y trato de generar pensamiento crítico y de dejar algún granito de arena que le sirva. Ese es mi humilde objetivo de las clases. Obviamente no repito la bibliografía porque si no, ¿para qué estoy? Para repetir la bibliografía no tiene sentido. Así que trato de transmitir experiencias, visiones, etcétera, que uno ha tenido durante la vida, pero bueno, así que sí vimos política. Pero insisto, las preguntas van a ser sobre la bibliografía, ¿no? Así que no va a haber ninguna pregunta sobre lo que yo dije en clase, ¿está? Si a alguien le gusta la clase, por ejemplo, el sábado a la noche, que están aburridas o aburridos, dice, ¿qué puedo hacer? Me voy a ver una clase del profe me imagino, pasar 2 horas el sábado mirando la clase mía debe ser de los mejores planes que uno puede tener en la vida. Pero bueno, si no querés hacer eso, no te preocupes porque voy a preguntar sobre el libro, así que no hay drama. ¿Alguna otra pregunta? Eh, las notas igual, sí. ¿Qué quieres? ¿Cómo te lo diga? Las notas las subo en este, las subo en el campus, las notas, como el parcial pasado. Y bueno, en este caso van a tener las dos notas. Van a tener la nota del segundo parcial y la nota de cierre. Y ahí van a tener, en algunos casos, espero que no, en algunos casos van a tener, recupera R1 o R2, recupera primer parcial o recupera segundo parcial, y todas aquellas notas de cierre que no sean iguales o superiores a 7, es que tiene que rendir el final el 9 de diciembre. Y tanto los que recuperan el primer parcial como el segundo parcial lo rinden el 2 de diciembre. La única diferencia es que yo voy a publicar en ese caso dos links, uno para quienes recuperan el primer parcial y otro para que recuperan el segundo parcial.
No hay recuperatorio de los 2 parciales. Ya les digo, quien tiene desaprobado el primer parcial y el segundo parcial, tiene desaprobada la materia. Yo no tomo recuperatorio de toda la materia. Bueno, nada, yo les hago esta clase porque sé que hay muchas y muchos que vienen, se sienten, porque sé que lo necesitan, así que por eso les hago estas clases. Obviamente no doy nada nuevo, como verán, no hay absolutamente nada nuevo, ningún cambio. Las 20 preguntas volví al esquema porque no creí que con 10 iba a tener un cambio y la verdad que no se produjo un cambio en absoluto. Así que bueno, le deseo la mejor de la suerte. A muchos, bueno, ya no vamos a tener contactos por esta vía. Y bueno, lo mejor, el deseo para lo que emprendan en la vida. Así que nada, y recuerden que la formación profesional es una manera de ver el mundo, es otro punto de vista. Por eso le posteé eso que dijo Charly García sobre el colegio. Pero bueno, después te puedes dedicar a cualquier otra cosa. No se condenen. No importa si se reciben de contador público, licenciado en administración o licenciado, bueno, en economía no tengo, pero o actuaria o actuario, y bueno, y después se dedican a otra cosa en la vida, está todo bien, está todo bien. Pero el conocimiento, la visión del mundo y la amplitud mental ya la tienen. Así que nada, les deseo lo mejor y nos veremos vía link el jueves que viene. A las 5 de la tarde publico el link y bueno, inmediatamente, seguramente el viernes ya voy a estar dando las notas y ha sido un placer tenerlas como alumnas y alumnos y bueno, nos veremos. Gracias a todas, a todos. Y bueno, hoy voy a subir esto un poquito más tarde porque tengo que hacer algunas cosas ahora. Así que bueno, ha sido un placer. Y nos vemos en otra oportunidad. Si están por ahí, si está presencial, salúdenme ahí en la facultad, así digo, conozco a alguien en las caras, veo todos dibujitos acá. Suerte y ojalá se regularice el mundo. Chao. Gracias. Chao, profe, que tenga buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Chao, Cierto, buen fin chao, de, profe, un fin de gracias. largo. Chao, Buen fin gracias. de. Chao, chao. Chao, profe.